Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Ya que según estamos en el mes de los padres, ya que todo mundo ahora se centra en los padres. De parte de Dios también hay un mensaje en este día para los padres. Y el título para el tema de este día es Un buen padre en todos los sentidos. Voy a empezar con este corto testimonio sin exponer tanto a mi padre. Cuando yo escucho de hablar de los padres, especialmente sabemos que los hombres le ponen fecha a todo. Día de la madre, una fecha. Día del padre, una fecha. Si a mí tú me preguntas qué fecha es Día del Padre, yo no podría decirte. Porque cuando a mí alguien me pregunta, físicamente yo no tengo un padre, no tengo un papá. Y más adelante vas a entender por qué. No quiero dar a entender que no conozco a mi padre, a mi papá. Sí lo conozco. Te voy a explicar un poco de lo que fue mi historia. Yo tengo a mi padre vivo, al igual que a mi madre. Desde que yo tengo razón, mi padre es un alcohólico. Nos acompañó a mí y a mi familia hasta que yo tenía más o menos unos 12 años. Luego le tocó escoger entre su familia y el vicio y él prefirió el vicio. Así se apartó de nosotros. Pero en ese corto tiempo que yo pude estar con él, sucedió esto. Esto fue lo más cruel que yo pude ver que un padre, o que yo pude experimentar y sentir en mí mismo lo que un padre puede hacerle a su hijo. Esto fue lo que sucedió. Yo desde que era muy pequeño me atraía mucho el campo. Cuando mi padre decía, vamos a ir a chapear tal terreno, tal yarda, yo decía, papá, yo voy a ir contigo. Mi padre trabajaba en un rancho como agricultor. Y para las vacaciones de la escuela decía, te voy a llevar conmigo. Yo decía, sí, padre, vamos. Yo quiero ir contigo. Aún antes de que mi padre me dijera, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo decía, papá, yo quiero ir contigo. Yo ya tenía listo mis cosas para ir con mi padre. Acompañarlo a él. Porque amaba y amo aún el campo. Bueno, sucedió esto. Yo tenía más o menos unos 5 o 6 años. Mi hermano mayor, él tenía de 8 a 10 años. Más o menos unos 10 años. Y mi padre nos lleva a los dos. Vamos, dice mi padre. ¿Quieres ir? Vamos. Nos llevó a los dos. Llegamos en su rancho, en ese lugar ahí. Todo bien, perfecto. Está el río, algo que me encanta. Pescado en el río, todo eso. La vida en el campo es una experiencia maravillosa. Bueno, sucedió esto. Yo tenía apenas 5 o 6 años. Mi hermano apenas 9 o 10 años. Y cuando uno es un niño, está acostumbrado a esperanzarse de su padre o de su madre. Bueno, sucede que nos acostamos a dormir el día antes. Mi hermano y yo en una hamaca, mi padre en su camita ahí, hecho cama de rancho. Mi padre se levantó muy temprano de mañana a cocinar. Yo la verdad me di cuenta que mi padre ya se levantó, que está cocinando y todo eso. Pero yo era un niño apenas.
Yo nunca me pude imaginar que la mentalidad de mi padre sea lo que voy a decir luego, o a donde concluye el testimonio. Mi padre estaba cocinando todo. Yo me desperté, pero no dije nada y ni tan siquiera me levanté. Terminó mi padre de cocinar, comió, se alistó y luego nos va a despertar. Nos dice, levántense. ¿A poco piensan que están de vacaciones? Levántense y vamos porque ya es hora. ¡Wow!, dije yo entre mí, apenas un niño. Vamos, me dice mi papá y a mi hermano también. Pero, y decimos nosotros, ¿y no vamos a comer? Querido amigo que estás escuchando, yo era un niño de 5 o 6 años. Mi hermano 8, 9 o 10 años lo más. Y mi padre se levantó, él cocinó para él, comió y nos dijo, levántense, vámonos. Y nosotros nos levantamos y decimos, papá, ¿pero qué vamos a comer? Mi papá nos dice, deben de aprender a madrugar, porque si no madrugan no van a comer. Y luego él es el que manda. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Mi hermano y yo nos levantamos, nos alistamos, y él cuando dijo vamos, él está cargando un medio costal de fertilizante y se está yendo adelante. Y si nosotros le seguimos a él, pobre de nosotros, nos va a ir mal. Nos levantamos. En ese tiempo se cocinaba el maíz y luego se molía. Pero de igual manera se podía comer el maíz, solo lavarlo después de cocido, y se podía comer también, se probaba bien. Y mi hermano y yo lo que hicimos fue tomar un puñado de ese maíz cocido, lo lavamos y eso íbamos comiendo por el camino. Y aparte de que nuestro padre no nos había dado de comer, que cocinó solo para él y comió, y nos estaba llevando a trabajar con él. ¿Cómo vamos a trabajar con el estómago vacío? Aún en la escuela se dice que nadie puede aprender con el estómago vacío. Y aparte de eso, nuestro padre esperaba que cuando él se cansara con ese medio saco de fertilizante, nosotros le ayudáramos. Él se iba adelante. Mi hermano y yo nos sentíamos mal, porque nunca esperamos que nuestro propio padre nos hiciera algo así. Yo hasta el día de hoy, cuando me pongo a pensar, digo, ¿por qué? No lo entiendo. Yo no soy padre, pero si algún día tuviera un hijo, hasta ese extremo no llegaría. Bueno, continuamos. Íbamos detrás de nuestro padre. No sé si se han dado cuenta cuando un animal o, bueno, un perro se va detrás de su dueño, pero como que no quiere ir. El dueño se va hasta por allá y el animal en cada vuelta se puede ver. Así íbamos nosotros detrás de mi papá. Esperábamos que diera la vuelta para que nosotros diéramos la otra vuelta, para no mirarlo a él que se va adelante, ni que él mire que nosotros venimos atrás. Bueno, avanzamos bastante. Según él ya estaba cansado. Salimos en un lugar amplio al que llaman Pine Ridge, aquí. Es algo parecido a un desierto, un lugar en donde hay mucha arena, hay árboles de pino y eso. Salimos a ese lugar. Ahí ya no podíamos escondernos de mi padre porque se ve de lejos. Entonces nosotros seguíamos caminando una larga distancia detrás de él. Sucede que se cansó, bajó el medio costal de fertilizante y lo sentó sobre un palo, sobre un arbolcillo pequeño. Asentó el medio costal de fertilizante allí. Y según él estaba esperando que llegáramos mi hermano y yo para que le ayudáramos, más mi hermano. Y querido amigo, amiga que estás escuchando, yo puedo asegurarte en nombre de Dios que mi hermano y yo en ese tiempo jamás íbamos a decir una mala palabra.
dirigida hacia nuestro padre o a nuestra madre. En primer lugar, porque le teníamos miedo. Pero sucede que a pesar que la distancia era demasiado lejos, esto lo escuchamos de boca de nuestra madre. Cuando mi padre vino y le contó todo lo que había sucedido, que nosotros nos estábamos refiriendo a él con malas palabras, con palabras vulgares. Y eso ni él ni nuestra madre nunca nos lo enseñaron. Y jamás le íbamos a faltar el respeto a nadie, como dije en primer lugar, porque teníamos miedo. Así es que estábamos una larga distancia él de nosotros, pero según él nos escuchó hablar. Mi hermano y yo lo único que dijimos, de que no le íbamos a ayudar, porque ni comida nos había dado. Estábamos tristes, estábamos resentidos. Ni comida nos dio, solo él comió. Pues nosotros como niños estábamos pensando, solo él comió, solo él va a trabajar. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que él asentó el medio costal de fortalecente, nosotros nos sentamos y él nos vio, descansó un rato y se siguió yendo. Nosotros nos levantamos y continuamos siguiéndolo. Llegamos al lugar en donde íbamos a regar el fortalecente, ahí a lo que él hace, a las plantas que él tenía. Nosotros llegamos tranquilos, a pesar de que teníamos hambre, pero ya llegamos y vamos a ver qué hacemos. Ese lugar en donde nos íbamos a meter era una isla, en ese lugar amplio, en ese Pine Ridge, en donde estábamos atravesando. Entonces íbamos a entrar en una islita, había un caminito en donde entrábamos y ahí. Bueno, la cosa es que cuando nosotros vamos entrando en ese lugar en donde según íbamos a ir a trabajar, mi padre ya nos estaba esperando, pero no para alegrarse con nosotros. Y cuando mi padre nos iba a castigar, cuando mi padre nos iba a usar la vara, cortaba un palo que no se quebrara. Y digo un palo porque realmente era un palo. Pensaba que iba a matar culebra, y no estoy exagerando. Y nos reclamó que por qué no le ayudamos. Y nos castigó fuertemente con ese palo que él tenía en su mano. Esa fue nuestra experiencia en ese día. Y ahora que yo conozco a Dios, yo sé que Dios jamás haría algo así. Y cuando digo que lo conozco, me refiero por medio de la Biblia. En otra ocasión, todo en paz y yo con mi padre. Según él me amaba bastante. Me lleva a este lugar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a sembrar. Se hacen los semilleros de tales plantas y luego se planta. Como por ejemplo el tomate, el chile dulce, entre otras hortalizas. Luego me dice mi padre, ¿sabes qué? Vamos a trasplantar estas plantitas. Ok, dije yo, 5 o 6 años tenía yo. Y mi padre dice, mira, yo voy a ir haciendo el hoyo y tú vas a ir poniendo las plantas. Sí, está bien, dije yo. Un niño apenas. Él va haciendo los hoyos y yo voy poniendo las plantas, pero no lo ponía de manera que él quería. Luego me dice, está bien, tú haces los hoyos y yo voy a poner las plantas, pero un niño de 5 o 6 años. Y era bien bajito de estatura, ni fuerza tenía. Y al ver mi padre de que yo no lo hacía bien como él quería, que me da un trancazo con esa vara. Y yo cuando me recuerdo digo, no entiendo qué clase de padre fue él. Bueno, nos abandonó y todo. Yo aprendí a trabajar con mis tíos, esa ya es otra historia. Pero la cosa es de que yo crecí. Pero mi madre nos había dedicado desde niños a Dios, a ir a su casa de adoración y aprender de Él. Y yo desde niño aprendí de que el quinto mandamiento
en Éxodo 20 es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Entonces, cuando yo crecí, en mi adolescencia, en mi juventud, no tuve esa figura de padre que me enseñara y de la mejor manera. No como mi padre acostumbraba a trancazos. No le importaba si nos lastimaba. No le importaba dejarnos sin comer. No le importaba ponernos a trabajar sin comer. Ese era mi padre. Y cuando yo veía a mi padre, cuando yo ya era un joven, lo veía de lejos, yo me iba por otro camino. Simplemente me sentía indignado por lo que él había hecho. Lo del maltrato, eso no me importaba mucho. Pero de habernos abandonado, me sentía indignado. Yo me iba por otro camino. Pero en este tiempo, cuando pude conocer a Dios de la manera que lo conozco, perdoné a mi padre. Incluso algunas veces cuando lo he visto, le he dado un abrazo y un beso, porque es mi padre, porque yo lo amo. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga que estás escuchando en este día, el mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre esta tierra que el Señor tu Dios te da. Muchas personas dicen: pero si mi padre me abandonó, pero si mi padre me trató mal. No, querido amigo, querida amiga, eso no importa. Si tu padre tiene necesidad de una ayuda que tú puedes darle, no importa si te abandonó, dáselo. Porque Dios es el que se encarga de dar a cada persona conforme a lo que merezca. Así es que si a ti tu padre también te abandonó al igual que a mí, eso no importa. Si puedes hacerle bien, hazle el bien. Dios se va a encargar de él. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, hay muchas madres solteras. ¿Por qué, querido amigo, querida amiga que estás escuchando? Porque no se les da una buena educación a los niños desde que están creciendo. Y en este día vamos a permitir que sea Dios quien nos enseñe. Por eso, cuando yo pienso en lo que es un padre, en el Día del Padre, en todos los sentidos de lo que es un padre, mi padre es Dios. Yo no tengo un padre físicamente en todos los sentidos. Sí es verdad que el hombre que me engendró todavía vive, pero mi padre es Dios. Incluso cuando yo hablo con Dios, yo digo: Padre mío, tú corrígeme y disciplíname. Ahora pone mucha atención a lo que voy a decir. Después de lo que te he contado que es mi padre físicamente, ¿tú crees que yo iba a ir y le iba a decir a mi padre: corrígeme y disciplíname, cuando sé que no tiene límite, cuando sé que es demasiado duro? No lo haría. Pero con Dios sí. Cuando yo me presento sabiendo que es un padre justo, que es un padre bueno, yo digo: Señor, corrígeme y disciplíname, porque yo quiero ser un mejor hijo tuyo. Entonces a Dios sí le podemos pedir corrección y disciplina, cuando muchas veces a los hombres, aunque sean nuestros padres, no se puede porque ellos no tienen límite. Hay muchas personas que cuando testifican: este fue mi padre, este es mi madre, lo dicen con mucho orgullo, para decir así, gracias a la corrección que me dieron. Pero la corrección en el pasado no era tanto una corrección, sino maltrato. Y ese maltrato, que a según para muchos fue corrección, ahora ha dañado la mente de muchas personas. Y porque fueron maltratados en el pasado, piensan que son personas de bien y ahora sus hijos los consienten demasiado. Así es que del ser humano no hay mucho que aprender. Si queremos aprender, vamos a aprender de Dios como en este día. Deuteronomio 8:3 dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces dice la palabra de Dios. Aquí Moisés le está recordando al pueblo de Dios por todo lo que han pasado y cómo Dios los ha acompañado. Y les recuerda que por su desobediencia, por su rebeldía, por exigirle a Dios, Dios tuvo que hacerlos pasar hambre. Pero cuando comparamos lo que es la historia de cómo Dios tuvo que hacer, Dios se vio obligado a hacer pasar hambre a su pueblo, pero quería enseñarles que la comida no es suficiente. La comida para tener un físico bien no es suficiente. No solo de pan vive el hombre. Dios no estaba preocupado porque una persona viviera bien en este tiempo, sino que estaba preocupado porque viviera bien en este tiempo y pudiera prepararse para vivir un futuro mejor con Él por una eternidad. Entonces, cuando vemos a un hombre literalmente, físicamente, dice, yo le doy comida a mi hijo, le doy ropa, le doy zapato, le doy estudio, le doy todo lo que tiene y yo soy un buen padre. Y las madres también testifican, es un buen padre. Eso está muy bien, habla bien de esos hombres. Pero ¿a dónde está la educación para que ellos vivan después que todas las cosas se acaben en este mundo? Si aprendemos de Dios, lo que es para el físico ahora es bueno, pero también hace falta lo que es espiritual, porque eso durará por una eternidad. Entonces, Dios a su pueblo, cuando vio su rebeldía, cuando vio sus exigencias, cuando vio su falta de respeto, aún los tuvo que hacerlos pasar hambre para que se den cuenta que la verdadera vida se vive con Dios y no solo es lo que pasa en este mundo, sino que hay un futuro mejor. Y ese futuro mejor se puede disfrutar, pero solo cuando uno le obedece a Dios. Deuteronomio 6, del 5 al 9 nos dice así. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En primer lugar, cuando Dios le hablaba a su pueblo, Dios le hablaba como a un solo hombre, porque realmente el pueblo de Dios tenía el nombre de un hombre. El nombre de Israel, quien antes se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre por haber luchado con Dios y prevalecido. Entonces, cuando Dios le hablaba a este pueblo entero, cuando Dios decía, oye, oh Israel, la voz de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, le hablaba a todo hombre. Y digo todo hombre, porque nos damos cuenta que después que el pecado entró en el mundo, Dios ha puesto al hombre como cabeza de familia. Pero siempre y cuando que Dios sea la cabeza de ese hombre. O sea, Dios va a dirigir a ese hombre para que el hombre dirija a esa familia y todo sea de bendición y de perfección para esa familia. Entonces, cuando leemos, nos damos cuenta de lo importante, de lo necesario, de lo esencial que es la palabra de Dios. Y todo empieza con el amor a Dios. Así es que si deseas que tus hijos vivan bien, si deseas que cuando tú ya seas un anciano, tus hijos te hagan bien,
primero tienes que enseñarles a amar a Dios. Porque cuando aprendan a amar a Dios, van a respetar a Dios. Entonces Dios por boca de Moisés le habla a su pueblo. Primero a los padres de familia. Luego ellos tenían que enseñarles a su familia, tanto esposa como a sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón también simboliza la mente, pues sabemos que un corazón simplemente es un corazón, algo de carne. Pero en la Biblia tiene como símbolo la mente, al igual que el frontal. Entonces, tan necesario que esas palabras tienen que estar sobre el corazón o en el corazón, la palabra de Dios. Y estando en el corazón, estando en la mente, todo padre de familia tenía esa responsabilidad de repetirlo a sus hijos. Padre de familia, amar a Dios, su palabra escrito en el corazón, en la mente, y enseñarle a los hijos, repetírselos a los hijos y hablarles de la palabra de Dios. Cuando estén en casa, cuando el padre de la familia esté en casa, cuando estén andando por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Ya se dan cuenta de lo esencial, de lo primordial que es la palabra de Dios? O sea, palabra de Dios en todo tiempo. No es simplemente, el día sábado le voy a enseñar a mi hijo un poco de la palabra de Dios. Toda la semana ya no hay nada. No, no es así. La palabra de Dios dice que hay que repetirle a los hijos, hablarles la palabra de Dios cuando estén en casa, cuando estén andando por el camino, cuando se vayan a acostar y cuando se levanten. Y escuchemos bien esto. Y las atarás como una señal en tu mano. Es necesario que entiendamos qué significa una señal en tu mano. Lo que simboliza la mano es acción, obra. Así es que cuando Dios dice, las atarás como una señal en tu mano. Quiere dar a entender, no solo le vas a decir a tus hijos, vas a obedecer a Dios, o estos son los mandamientos de Dios para que tú obedezcas, sino que tú mismo, querido amigo, vas a dar la iniciativa. Cuando hablamos de dar la iniciativa, cuando hablamos del Padre que es ejemplo para todos, de nuestro Padre Celestial, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, los primeros 2 versículos, en donde dice que nuestro Padre Celestial hizo una obra de 6 días, y el séptimo día lo apartó, lo bendijo, lo santificó y descansó él mismo. Con esto estamos entendiendo lo que quiere dar a entender Dios. No solo es decirles que ellos hagan, sino te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Así es que si un hombre dijera, no, yo no voy a la iglesia, pero de perdido mando a mi hijo, eso no está completo. Eso no es lo que Dios manda. Tú tienes que ir a la iglesia con tu hijo. Tú te vas a sentar con tu hijo a leer la Biblia. Tú te vas a rodear a orar junto con tu hijo. No le vas a mandar que él haga, tú lo vas a hacer juntos con él. ¿Qué mejor ejemplo que Dios? Así es que atarlo a la mano quiere dar a entender, tú vas a obrar, tú vas a actuar conforme a lo que le estás enseñando a tu hijo. ¿De qué sirve que tú digas, si yo me pierdo, no importa, pero que mi hijo se salve? Lo voy a mandar a la iglesia, pero cuando viene el niño de la iglesia, te encuentra tomando, emborrachándote, hablando malas palabras. Es como que lo que estás construyendo con una mano, con la otra lo estás derribando. Eso no tiene sentido.
Así es que Dios enseña que su palabra es en todo tiempo. Y el hombre de Dios le va a enseñar a sus hijos en todo tiempo lo que es la palabra de Dios y la obediencia a Dios, tanto de precepto como de ejemplo. Y estarán como frontales entre tus ojos, lo que hemos dicho. Lo que es la frente, de igual manera representa la mente, siendo que el cerebro está en la cabeza, lo que dirige al hombre. Entonces, la palabra de Dios es para vivirlo. Es para que esté en todo tiempo en la mente de un hombre y enseñándole a sus hijos en todo tiempo. Y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos que Dios nos enseña claramente lo esencial, lo primordial que es su palabra. Así es que, querido amigo, si quieres ser un buen padre, no solo le des a tu hijo lo necesario para que viva ahora, sino prepáralo para un futuro mejor con Dios. Toma las cosas en serio. Toma las responsabilidades en serio. Ahora te puedes levantar y decir, Señor, he hecho mal, perdóname. Dios te va a perdonar. Toma el manual de vida, la Biblia. Aprende lo que Dios está enseñando y enséñales a tus hijos en todo tiempo, tanto de precepto como de ejemplo. De esa manera tú serás un buen padre. Quizá ahora le das comida, le das ropa, le das zapato, le das la educación común en las escuelas, pero te falta todavía enseñarle lo más importante, que es a conocer a Dios, a temerle y darle gloria. Proverbios 6:23 dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Es lámpara, es luz para el camino de cada persona. En el sentido físico, si sales a caminar en un lugar en donde no hay luz, no llevas lámpara, no llevas foco, no llevas nada, difícilmente podrás llegar al lugar que tienes planeado ir. ¿Por qué? Porque no tienes luz, no tienes dirección para tu camino. Y para la vida espiritual, para poder vivir por una eternidad con Dios muy pronto, querido amigo, es el mandamiento de Dios. Esa es la luz del camino para heredar la vida eterna. Si queremos ver un mundo mejor, tenemos que empezar dando la iniciativa. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, la reprensión para cada persona, para cada niño que está creciendo, es para que pueda vivir el tiempo que Dios desea que viva. Y cuando nos ponemos a observar lo que es el mundo en el que vivimos, muchas personas están muriendo jóvenes, muchos varones y hembras también. ¿Por qué? Porque no han recibido una buena educación. Ahora los padres piensan que consentir es educar o es amar. El que no abusa en lo que es la corrección, no corrige para nada. Y de ambas maneras se anda mal. La corrección tiene que tener un equilibrio. Y ese equilibrio está en la palabra de Dios. Así es que el que desea que le vaya bien a sus hijos, tiene que conocer a Dios y a su palabra. Proverbios 28:7 dice así: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dice claramente la palabra de Dios que el que guarda la ley, el que guarda los mandamientos de Dios, es un hombre prudente, es un hombre sabio.
Pero el que no lo hace es compañero de vagabundos, y el compañero de vagabundos avergüenza a su padre. Para todos los padres en este día que aman a sus hijos, no creo que les gustaría sufrir vergüenza por causa de sus hijos. Cada cuando alguien viene a pasarte quejas de tu hijo en tu casa, es una vergüenza para ti, especialmente cuando sabes que no le has dado una buena educación. Cuando sí le has dado comida, ropa, zapato, lo has mandado a la escuela, pero no le has enseñado de Dios. Entonces, hoy es el día. Si tus hijos son pequeños, para evitar que te provoquen vergüenza o que traigan vergüenza a tu vida. Y si ya están grandes, ¿qué más puedo decirte? Solo acércate a Dios, sé fiel a Dios y ora por ellos. No les vayas a exigir que ahora rectifiquen sus caminos, porque no lo harán. Cuando ya son adultos solo hay que orar por ellos. Pero a todo padre que está escuchando en este día, y tus hijos son pequeños todavía, hoy estás a tiempo. Aunque andes en el camino equivocado, hoy puedes rectificar tu camino. Y que tus hijos sean de buen testimonio, tanto en lo que es en la casa como en la calle. Para que las personas te feliciten y no te reclamen por lo que es tu hijo. Para que te sientas privilegiado y no avergüenzado de decir, este es mi hijo. Tienes que buscar la palabra de Dios para dirigirte a ti y luego a tu hijo. Proverbios 23 del 24 al 25 dice así: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dice la palabra de Dios, mucho se alegrará el padre del justo. O sea, como ya hemos explicado en alguno de los mensajes anteriores, para conocer lo que es justo o injusticia, hay que conocer primero el significado de la justicia. Y la justicia es directamente la palabra de Dios. Así es que el que dice yo soy un hombre justo es aquel que pone por obra lo que es la palabra de Dios, se deja dirigir por Dios por medio de su palabra en la Biblia. Entonces, el padre de un hombre justo, el padre de un hombre que se deja dirigir por Dios, se alegra con ese hijo que es dirigido por Dios. Y el que engendró hijo sabio, se gozará con él. Pero como ya hemos dicho antes, todo tiene que ver con la educación que le das a tu hijo. Para que te puedas alegrar con tu hijo, porque es un hijo sabio, porque es un hijo que vive en la justicia de Dios, tú tuviste que habérselo enseñado antes. Y si no se lo enseñaste y él lo aprendió por otro lado, da gloria a Dios, porque es un milagro de Dios. Así es que, si quieres sentirte feliz por causa de tu hijo, si quieres que te feliciten siempre por causa de tu hijo, no solo le des comida, ropa, zapato y mandarlo a la escuela, sino también enséñale de Dios, pero de precepto y ejemplo, no solo precepto. Proverbios 17:23 dice así: el hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que dio a luz. Testifique el padre y la madre si es mentira lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera cosa puede fallar, cualquier hombre se puede equivocar, pero no Dios. Esta es la realidad. El hijo necio es siempre de pesar para su padre, siempre causa dolor en su padre, y es de amargura para su madre. Esta es la realidad. ¿Qué más podemos decir? La palabra de Dios lo dice. Y cuando nos damos cuenta de lo que es nuestro alrededor, nos damos cuenta que exactamente como la palabra de Dios lo dice, así es.
¿Qué hombre se pone feliz y a celebrar porque su hijo está en la cárcel, lo agarraron robando, peleando o lo que sea? No le enseñó de Dios. No quiso dar a conocer a Dios en su persona y luego enseñando al niño. Ahora lo tiene que ir a visitar a la cárcel. Y fuera bueno si solo a la cárcel, si ya se fue al sepulcro, está peor todavía. Así es que exactamente se cumple la palabra de Dios. El hijo necio es de pesar para el padre y es de amargura para la madre, pero dependiendo de la educación que se le ha dado. Así es que la culpa no es tanto del hijo, aunque cuando ya somos adultos, de alguna manera entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Así es que no hay excusa y no hay pretexto tampoco para un hijo convertirse en pesar para el padre y en amargura para la madre, sino que hay que procurar la felicidad, aun cuando nuestros padres no nos hayan enseñado quién es Dios, a reverenciarle y a darle gloria. Proverbios 15:20 dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Sabemos que la sabiduría viene de Dios y lo recibimos de parte de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Y el que no es sabio no puede alegrar a su padre. Solo el que es sabio, solo el que pone por obra las enseñanzas de Dios puede alegrar a su padre. Podría ser la pregunta: ¿qué hombre en este mundo, aunque él no sea cristiano, no se pone feliz cuando su hijo va a la iglesia? Y cuando le dice: hijo, hace esto, o hace lo otro, o háceme este favor, aunque el hijo ya es adulto, se lo hace por respeto, porque ama a Dios. ¿Qué padre no se pone feliz de esa manera? Así es que la sabiduría en el hijo será de alegría para el padre. Pero difícilmente se puede cosechar lo que no se ha sembrado. Así es que si los hijos están pequeños, es tiempo de darle una buena educación. Proverbios 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mucha atención con lo que hemos leído. Dice la palabra de Dios que la necedad, la desobediencia, la rebeldía, es algo como que ya contamina a cada uno cuando nace en este mundo. Y dice claramente la palabra de Dios: es necesario que corrijas, que disciplines a tu niño, para que de esa manera no crezca así. De ser que ya se están haciendo en un mundo de pecado, ya está la tendencia al pecado, ya está la tendencia a la rebeldía. Pero dice la palabra de Dios: corrígelo para que se aparte de la rebeldía. Así es que si quieres que tu niño crezca rebelde, consiéntelo. Muchos solo tienen un hijo, o quizás solo un hijo varón. Y por ser hijo único o único varón, lo consienten demasiado. Luego anda a verlos cuando crecen grande. Hijos rebeldes. No tienen respeto para nada a sus padres. Ellos son los que le dan órdenes a sus padres y no escuchan consejos de sus padres. Así son los niños que crecen consentidos. Proverbios 23:13-14 dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Muchos dicen: yo no voy a maltratar a mi hijo porque tú lo dices. No, maltratar y corregir son dos cosas diferentes. Maltratar es como lo que conté al principio, lo que mi padre en una ocasión hizo conmigo y mi hermano. Ese es maltratar. Corregir es otra cosa diferente. Un ejemplo.
hay padres y madres, y especial las madres, porque son las que más se quedan más tiempo con los niños. Empieza el niño cometiendo errores, haciendo cosas que molestan a la madre, y le dicen, te voy a pegar, como que lo olvidaron. Otro rato lo mismo, te voy a pegar, como que lo olvidaron. Y así muchas veces. Llega el momento en que la amargura llena el corazón de la madre o del padre. Y cuando agarran a ese niño, a según ellos, para educarlo, hasta casi lo dejan muerto. Eso es maltratar. Eso no es educar. Educar es desde que el niño está creciendo, hiciste algo mal, por ejemplo. Viene este niño, trae el helado en su mano, o, para ser más claro, un aidil, el que entiende. Trae ese aidil en su mano, pero lo helado le hace sentir incómodo la mano. Pero tiene una taza en la mano que la madre le tiene dado para meter y sacar el aidil. Pero el niño, cuando siente que ya le ha cansado mucho la mano, que ya no lo soporta, lo avienta de coraje. Y la mamá lo mira y dice, bueno, ya lo botaste, ni modos. Lo deja así. Al rato viene el niño y, mamá, quiero un aidil. Sí, hijo, ven, toma. Y el niño ya no lo hace una vez, sino muchas veces. Ahí es donde se puede aplicar el castigo. Hijo mío, no es que yo no te ame, no es que te quiera maltratar, pero estás mal. No puedes hacer esto. Así es que para el día de hoy ya no te voy a dar más. Si te doy será hasta el día de mañana. Y si vuelves a hacer lo mismo, entonces no me pidas porque no te voy a dar. Hasta que aprendas a dominar tu temperancia. De esa manera puedes educar a los niños. Cuando acostumbras a darles dinero y se portaron mal, puedes decirles, pues te has portado mal, no te voy a dar dinero. ¿Cómo te voy a recompensar si te portas mal? De esa manera puedes castigarlo. Hay muchas maneras en que puedes castigar a tu niño y no maltratarlo. La corrección y la disciplina de parte de Dios es una cosa, y maltratar como lo hace el mundo es otra cosa diferente. Así es que educar a los niños es guardarlos para que vivan todo el tiempo de vida que Dios ha planeado para ellos. Muchas personas se mueren en este mundo sin cumplir el tiempo que Dios hubiera deseado que vivan, porque no tienen una buena educación, porque todas las cosas lo hacen a su manera y no a manera que debería de ser. Así es que dice la palabra de Dios, no rehúses corregir a tu niño, no rehúses castigarlo, porque si lo castigas, no lo vas a matar. El castigo que tú le vas a poner no es para muerte, pues tú amas a tu hijo. No le vas a poner un castigo de muerte. Pero si no lo corriges, no lo castigas con vara, no lo vas a librar de la muerte. Va a morir antes de tiempo. Y querido amigo, quiero repetirte una vez más. Dios no está preocupado solo porque vivas, para que tus hijos vivan en este tiempo. Dios también está preocupado porque te prepares, porque prepares a tus hijos para vivir una vida mejor muy pronto con Él por una eternidad. Así es que, si quieres escuchar la voz de Dios, no rehúses corregir y disciplinar a tus hijos. Repito una vez más, cuando yo hablo con Dios en oración, yo digo, Señor, aún corrígeme y disciplíname. Tú eres mi Padre, yo solo a ti te conozco. Tú eres el que más me has amado. Corrígeme y disciplíname. Y estoy seguro que Dios lo hace. Y estoy seguro que seré una mejor persona, porque mi Padre está dispuesto a corregirme y disciplinarme. Y la corrección y la disciplina de Dios para mi vida no será para muerte. La corrección y la disciplina de Dios para mi vida será para vida eterna. Y por eso Dios desea que conforme a su manera, el hombre aprenda a corregir a sus niños y no a manera del mundo. Proverbios 4:27 dice así,
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En el Nuevo Testamento dice nuestro Señor Jesús, hay un camino ancho y hay un camino angosto. Camina por el camino angosto. Viene siendo lo mismo que dice aquí la palabra de Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Camina derechito en la palabra de Dios. No hagas mal un poquito por aquí y otro poquito por allá. Aprende a hacer el bien de manera que Dios lo manda. Pero solo lo aprenderán los niños cuando los padres de precepto y ejemplo se lo estén enseñando. Vamos a ver un ejemplo de parte de Dios y ya casi vamos concluyendo. Éxodo 8:3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es que Dios sacó a este pueblo de Egipto, rebeldes, renegados, exigentes, y Dios les dice: yo quiero que ustedes vivan. Y si yo permito que ustedes vivan así nomás, con esa actitud que tienen, no pueden entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida en la que ellos iban a entrar, la Canaán literal, era y es un simbolismo a la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Así es que Dios tenía que prepararlos, no solo para que ellos vivieran una vida como la que se vive en este mundo hasta que la persona se muera, sino que se preparara para un futuro mejor con Dios por una eternidad. Y de esa manera Dios tenía que corregirlos. Los hizo aguantar hambre para corregirlos, pero les dio de comer pan que jamás en su vida ellos habían probado, ni sus padres. Éxodo 16, 3 y 4 dice así: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues os habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda conforme a mi ley o no. Entonces, este es nuestro Dios. Y ahora nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial se está encargando directamente de las personas, de hombres como yo, de hombres como tú, mujeres como tú. Dios se está encargando de la educación de estos. Son rebeldes, son renegados, y Dios les está dando una lección. No te conformas con la comida que te estoy dando, entonces no vas a comer. Yo te voy a dar lo que tú necesitas, no lo que tú exiges o lo que tú crees que necesitas. Entonces dice la palabra de Dios que estos israelitas decían: ojalá Jehová nos había matado en Egipto. Hubo una gran matanza en Egipto, la muerte de todo primogénito. Y vemos que aun cuando estas personas eran rebeldes, conocían que Jehová era su creador. Y decían: ojalá nuestro creador nos hubiera matado, porque aquí hasta hambre venimos a pasar. Dios estaba esperando que tuvieran un poquito de fe con aquel que los había librado de la esclavitud. Y dicen ellos a murmurar: ojalá nuestro creador nos hubiera matado en Egipto. Aquí venimos a aguantar hambre, allá comíamos carne de baldes, todo lo que quisiéramos. Y dice que Dios les respondió por medio de Moisés: no se preocupen, no los he traído aquí para hacerlos aguantar hambre. Un Dios paciente, un Dios bueno, que aun cuando están renegando en contra de Él, dice Dios: yo no los traje aquí para matarlos ni para aguantar hambre. Les voy a hacer llover pan del cielo.
Y fue eso a lo que ellos llamaron el maná. Y le decía Dios, van a salir a recoger la porción de cada día. Cada día muy temprano de mañana iban a salir a juntar todo lo que necesitaran para que comieran el mismo día. Con excepción del día sexto, iban a recoger una doble porción, porque el día séptimo, el día santo y bendito del Señor, nadie trabajaría y nadie iba a recibir nada, aunque salieran a buscar. Que ciertamente lo hicieron, pero así sucedió, no consiguieron nada. Tuvieron que aguantar hambre igual por desobedecer a Dios. Éxodo 16, 13, 14 dice así. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Vemos que Dios es fiel. Ellos decían, allá comíamos carne en abundancia, pan nos sobraba. Trabajaban solo para la comida. Y Dios dice, está bien, les voy a dar a comer carne por la tarde y pan por la mañana. Dios no se los negó. Y más adelante podemos ver que Dios los castiga. Dios tuvo que castigarlos una vez más. Pero en todo, aun cuando vemos castigo para el ser humano, vemos lo demasiado grande que es el amor de Dios. No fuera mi Padre el que diga, te voy a dar a comer carne en la mañana, pan en la mañana y carne en la tarde. No fuera Él. Pero mi Padre Celestial sí. No importa cuántos sean ustedes, no importa que no trabajen aquí en el desierto, yo los he traído y yo les voy a dar pan y también carne, para que coman, para que se alimenten, porque yo los amo. Dios nos ama demasiado. Pero vemos que no porque Dios nos ama va a decir, no, yo te amo a ti demasiado, haz lo que tú quieras. Y de todos modos yo te creé a ti y yo te puedo salvar. No, Dios no es así. Dice Dios, con amor eterno yo te he amado. Y muchos dirán, ¿y si Dios me ha amado con amor eterno, por qué me castiga? Pues porque Dios quiere prepararte para que vivas en un mejor lugar. Así es que, siendo Dios el ejemplo de padre, un padre que no se puede comparar con ninguno en este mundo, un padre que es infinito en amor para todos, que bendice tanto a buenos como a malos, es aquel que estaba corrigiendo a su pueblo, a sus hijos, porque los quería preparar no solo para heredar una tierra, sino para heredar la presencia de Dios por una eternidad en un futuro que no está muy lejano. Entonces vemos que Dios corregía a los hombres. Y quizá algunos digan, pero no le costó nada a Dios corregir a los hombres, porque de igual manera, ¿quién es el hombre para que Dios se fije en él? No, Dios nos ama demasiado. Si Dios nos corrige es porque nos ama. Pero viene la parte más difícil, que cuando todo padre se ponga a meditar, se dará cuenta que realmente es difícil. Tu hijo no tiene culpa de nada. Tu hijo no ha pecado. Tu hijo no ha hecho nada para ofender a nadie. ¿Lo vas a entregar para que le quiten la vida para que otros puedan salvarse? Romanos 8:32 dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una vez una persona me dijo, quizá los consejos que tú das son buenos, pero cuando tú tengas tus hijos y tú los corrijas así como me estás diciendo, entonces yo voy a tomar tus ejemplos. Yo le dije, pero no son mis consejos. Dios lo dice, no lo digo yo. Y si quieres aprender de Dios, entonces, mira, Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Nunca lo ha dejado de ser. Y dice claramente en la palabra de Dios que
Este Dios, el que nos ama demasiado, el que nos ha creado, sabiendo que su Hijo no era culpable, que su Hijo nunca pecó, que su Hijo nunca quebrantó ni el mandamiento más pequeño, solo sabiendo que yo soy un pecador, que tú, amigo, amiga que estás escuchando, somos pecadores. Y nuestro Señor Jesús voluntariamente aceptando, yo voy a morir por ellos. Yo los voy a rescatar de la miseria del pecado. Yo los voy a rescatar de la muerte eterna para que conmigo y con el Padre puedan vivir una eternidad. Ya que nuestro Señor Jesús se había echado nuestro pecado sobre Él, Él se llevó nuestra maldición sobre Él. Y dice la palabra de Dios que Dios no desechó, Dios no perdonó, Dios no hizo un lado a su Hijo por decir, no, este es mi Hijo. Aun cuando ya se echó el pecado de toda esta raza humana, yo puedo perdonarlo. Dios es el creador. Dios puede hacer como a Él bien le parezca. ¿Quién más sabio que Dios? Ninguno. Pero dice claramente la palabra de Dios que no escatimó, no desechó, no perdonó ni siquiera a su propio Hijo cuando nuestro pecado ya estaba sobre Él. Se hizo pecador sin haber pecado por amor a nosotros. Mateo 27:46 dice así: el que no escatimó ni a su... Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice claramente la palabra de Dios que Dios no puede estar en un lugar en donde hay pecado. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, se echó el pecado de todo el mundo. Sobre nuestro Señor Jesús iba el pecado del peor asesino de este mundo. Iba el pecado del peor ladrón de este mundo. Iba el pecado del peor adúltero, fornicario. Todas las peores cosas que puedes imaginarte que es pecado. Toda la actitud de los hombres, del ser humano que es pecado, estaban puestas sobre nuestro Señor Jesús para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Y siendo de esa manera, nuestro Señor Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor Jesús conocía la grandeza del pecado, de la maldad de este mundo que se echaba sobre él, que llegó a la conclusión, ciertamente el Padre me ha abandonado. Y es verdad, en ese momento de pecado, el Padre lo abandonaba porque tenía que morir. Si el Padre no lo abandonaba, era para rescatarlo y librarlo del mal, de la muerte. Pero el Padre tuvo que abandonarlo en ese momento por amor a nosotros. Así murió nuestro Señor Jesús. ¿De quién estamos aprendiendo este día? No de mí, es de Dios. Así es que Dios corrige a los hombres porque quiere prepararlos para una vida mejor, para un futuro mejor. Dios no está preocupado solo cuánto podríamos vivir en esta tierra. Dios está preocupado por prepararnos para que con Él muy pronto podamos vivir por una eternidad. Nuestro Señor Jesús no se tarda en venir. Y por eso te invito, amigo, que has escuchado. La palabra de Dios dice de que no solo de pan puede vivir un hombre, no solo de pan puede vivir una persona. Es necesario la palabra de Dios. Porque este mundo no es un mundo eterno, sino un mundo pasajero. Un mundo en donde Dios nos trae a prepararnos para vivir con Él un futuro mejor, después que todas las cosas sean renovadas. Así es que, si quieres corregir a tus hijos, lo debes corregir en Dios. Este día te invitamos para que tomes una Biblia, te levantes y digas, yo voy a hacer de las cosas de la mejor manera. Precepto y ejemplo, la palabra y la acción, como nos enseña Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Como dije antes, Dios es mi Padre. Yo a Él es a quien llamo Padre.
Yo a Él es a quien pido corrección y disciplina, porque yo quiero vivir con Él por una eternidad muy pronto. Y no puedo decirle a Él feliz día del Padre, en primer lugar porque Dios es todos los días. Y en segundo lugar porque la Biblia registra que el día del Padre Celestial es el día séptimo, el día que Él apartó, el día santo y bendito. Así es que cuando cae la tarde del día sexto, yo ya estoy preparado, y el día séptimo estoy delante de la presencia de mi Padre para adorarle, le estoy diciendo feliz día, Padre, a mi Padre Celestial. Y todos podríamos hacer lo mismo si quisiéramos. Y en este día quiero felicitar a todos los padres, los que nunca permiten que sus hijos aguanten hambre, los que nunca permiten que sus hijos anden descalzos, los que nunca permiten que sus hijos anden con trapos indeseables, ropa indeseable, que le dan la educación en la escuela, en el colegio. Los felicito. Pero si no le están dando una educación que los prepare para vivir con Dios por una eternidad, en este día los invito a que se acerquen a Dios. Al hombre Dios lo ha puesto como cabeza de la familia. Y si hoy quieres entenderlo, Dios quiere enseñarte. Al enseñarte a ti, tú podrás enseñar a tus hijos. Y al enseñar a tus hijos, sentirás una alegría y una paz en tu corazón, aun cuando tus hijos sean adultos, porque serán hombres sabios, hombres que te respeten, hombres que te den la ayuda cuando lo necesites. Y antes de concluir quiero decir, o quiero repetir, a los hijos, hijas que sus padres los abandonó. El mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. A mí también mi padre físico me abandonó, pero mi Padre Celestial nunca me abandonó. Y jamás mi padre físicamente me hubiera podido ser un hombre como lo que soy ahora. Y seré mucho mejor porque mi Padre Celestial me ayudará, me corregirá y me disciplinará siempre. Pero en este día quiero decirte, aun si tu padre o tu madre te abandonó, no tienes por qué faltarle el respeto. Dios no ha dicho que ninguno vaya y pague con la misma moneda. Dios ha dicho que seas humilde. Aun cuando fuera un enemigo que te pidiera de comer, dale de comer. Si te pidiera de beber, dale de beber. Así es que, aun si tu padre o tu madre te han abandonado y necesitan algún día algún apoyo de ti, no se los niegues. A ti Dios te va a recompensar. Y si es de que ellos merezcan castigo, Dios se va a encargar de ellos. Haz las cosas de la mejor manera y Dios te bendecirá. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.